En un pequeño pueblo al sur de Andalucía, donde las calles empedradas serpenteaban entre casas blancas y los naranjos perfumaban el aire, vivía Pablo, un niño de ojos curiosos y sonrisa fácil. Era el año 2007 y el sol de primavera bañaba el pueblo de Los Olivos, un rincón olvidado por el bullicio de las grandes ciudades. Las campanas de la iglesia sonaban cada mediodía, marcando el ritmo de una vida sencilla, donde los vecinos se saludaban por su nombre y los niños jugaban al fútbol en la plaza hasta que el crepúsculo teñía el cielo de naranja. Pablo tenía 9 años y era el orgullo de sus padres, Aurelio y Elvira. Aurelio, un hombre de manos callosas y corazón generoso, trabajaba como cartero del pueblo. Cada mañana salía de casa con su bicicleta azul, cargada de cartas que llevaba de un lado a otro. Le gustaba su trabajo, no solo porque le permitía sustentar a su familia, sino porque las cartas, en su mayoría, traían buenas noticias. Una postal de un primo lejano, una carta de amor o un anuncio de boda. Ver la sonrisa de los destinatarios era, para él, una recompensa más valiosa que cualquier sueldo. Elvira, por su parte, era el alma de la casa. Con su delantal siempre manchado de harina, pasaba las tardes preparando dulces típicos, como pestiños o alfajores, que compartía con los vecinos. Su risa resonaba en la cocina, y sus manos, aunque ásperas por el trabajo, eran suaves al acariciar la cabeza de Pablo. «Este niño es nuestro tesoro», decía siempre, mirando a su hijo con ojos llenos de amor. Pablo, a su vez, adoraba a sus padres. Cada noche, antes de dormir, se sentaba en el porche, esperando ver la silueta de Aurelio pedaleando por la calle empedrada. Cuando su padre llegaba, Pablo corría a sus brazos y juntos entraban a casa riendo, mientras Elvira los regañaba cariñosamente por llegar tarde a la cena. La casa de los Fernández era humilde, con paredes encaladas y muebles desgastados por el tiempo. En el salón, un pequeño crucifijo colgaba sobre la chimenea, un recordatorio de la fe que guiaba a la familia. Los domingos, los tres asistían a misa en la iglesia de Santa María, donde Pablo, con su voz clara, cantaba en el coro infantil. El padre Manuel, el párroco, siempre le decía: «Pablo, tienes un corazón puro. Cuídalo, porque el mundo no siempre es amable con los corazones como el tuyo». A medida que los años pasaban, Pablo crecía como un niño modelo. En la escuela, sus cuadernos estaban llenos de dibujos y notas cuidadosamente escritas. Sus maestras lo elogiaban por su curiosidad y su disposición a ayudar a sus compañeros. «Quiero ser como mi padre», decía Pablo cuando le preguntaban qué quería ser de mayor. «Quiero llevar alegría a la gente». Pero, aunque su infancia estaba llena de momentos felices, el mundo fuera de Los Olivos comenzaba a cambiar. La llegada de Internet y los teléfonos móviles empezaba a transformar la vida del pueblo, y con ella, el trabajo de Aurelio. Las cartas eran cada vez menos frecuentes, reemplazadas por correos electrónicos y mensajes instantáneos. Sin embargo, en la mente de Pablo, estas preocupaciones eran lejanas. Para él, la vida era el aroma de los naranjos, las tardes jugando con sus amigos en el río y las noches escuchando las historias de su padre sobre los viajes que algún día harían juntos. Una tarde de verano, mientras Pablo y Aurelio caminaban por el mercado del pueblo, un anciano vendedor de aceitunas les ofreció una bolsa. «Toma, pequeño», dijo, guiñándole un ojo. «Las aceitunas de Los Olivos son las mejores de España. Llévalas a tu madre». Pablo sonrió y agradeció, pero notó que su padre parecía preocupado. «¿Pasa algo, papá?», preguntó sosteniendo la bolsa con ambas manos. Aurelio suspiró y le revolvió el pelo.
Nada, hijo. Solo que el mundo está cambiando, y a veces no sé si estoy preparado para seguirle el paso. Pablo no entendió del todo, pero asintió, confiando en que su padre siempre tendría las respuestas. Esa noche, mientras cenaban sopa de ajo, Elvira comentó: «Pablo, eres un niño especial. Tienes un corazón grande como el de tu padre. Nunca dejes que nadie te lo cambie». Pablo asintió, aunque en su inocencia no podía imaginar los desafíos que le esperaban. Los años de infancia, llenos de risas y sueños, estaban a punto de dar paso a una etapa más complicada, donde la bondad de su corazón sería puesta a prueba. A los 17 años, Pablo ya no era el niño que corría a los brazos de su padre. Había crecido, y con la adolescencia llegaron nuevas inquietudes. Los Olivos, que antes le parecía un paraíso, ahora se sentía pequeño, casi claustrofóbico. La escuela primaria quedó atrás y Pablo ingresó a un instituto en la ciudad vecina de Granada, a una hora de autobús desde su pueblo. El primer día, mientras caminaba por los pasillos llenos de estudiantes desconocidos, sintió un nudo en el estómago. Los chicos reían en grupos y las chicas cuchicheaban entre ellas. Pablo, con su mochila gastada y su ropa sencilla, se sentía fuera de lugar. El instituto era un edificio moderno, con aulas amplias y pizarras digitales, muy diferente a la pequeña escuela de los Olivos. Los profesores hablaban rápido, y los estudiantes parecían más preocupados por sus teléfonos que por las clases. Pablo, acostumbrado a prestar atención y tomar notas, se sentó en la primera fila, intentando no sentirse abrumado. Durante la clase de matemáticas, mientras el profesor explicaba ecuaciones, Pablo soñaba despierto. Imaginaba cómo sería su futuro. Tal vez sería maestro, como su madre siempre había querido, o quizás trabajaría con su padre repartiendo cartas. Pero sobre todo soñaba con tener una familia propia, con una casa llena de risas como la de sus padres. Al salir de clase, mientras caminaba por el patio, dos chicos se acercaron a él. Uno era alto, con el pelo teñido de rubio y una sonrisa pícara. El otro, más bajo, llevaba una camiseta con un estampado de videojuegos. «Tú eres el nuevo, ¿verdad?», dijo el alto. «Soy Eros, pero todos me llaman el chino, aunque no sé por qué». El otro chico se rió. «Y yo soy Rafael, pero me dicen Raspi, como el ordenador. ¿Quieres venir con nosotros? Te vemos un poco perdido». Pablo, sorprendido por la amabilidad, asintió con entusiasmo. «Me llamo Pablo. Claro, me encantaría». Esa tarde, en lugar de tomar el autobús de vuelta a Los Olivos, Pablo siguió a Eros y Raspi hasta un parque cercano al instituto. El lugar estaba lleno de estudiantes, algunos fumando, otros escuchando música en altavoces portátiles. Eros sacó una lata de cerveza de su mochila y se la ofreció a Pablo. «Toma, para que te relajes un poco. Aquí todos somos amigos». Pablo dudó. Nunca había probado el alcohol y sabía que sus padres no lo aprobarían. Pero la idea de ser aceptado, de tener amigos en este lugar desconocido, lo empujó a aceptar. El primer sorbo le supo amargo, pero la risa de Eros y Raspi lo hizo sentir parte de algo. Los días siguientes, Pablo empezó a pasar más tiempo con sus nuevos amigos. Eros era carismático, siempre contando historias exageradas sobre sus aventuras, mientras Raspi era más reservado, pero con un humor sarcástico que hacía reír a todos. Juntos convencieron a Pablo para saltarse algunas clases. «Las matemáticas son un rollo», decía Eros. «Mejor nos vamos al parque. Nadie se va a dar cuenta». Pablo, aunque al principio se resistía, cedía ante la insistencia. «Solo esta vez», se decía a sí mismo, ignorando la voz interior que le recordaba las expectativas de sus padres.
Una tarde, mientras estaban en el parque, Raspi sacó un paquete de cigarrillos. «Prueba uno, Pablo, te hace sentir libre», dijo, encendiendo uno para él. Pablo, nervioso, lo tomó y dio una calada torpe, tosiendo al instante. Eros se rió a carcajadas. «Tranquilo, novato. Todo el mundo tose la primera vez». Pablo sonrió, pero en su interior sentía una punzada de culpa. Sabía que esto no era lo que sus padres esperaban de él, pero la emoción de ser aceptado lo cegaba. Mientras tanto, en Los Olivos, Aurelio empezaba a notar cambios en su hijo. Pablo llegaba más tarde a casa, con los ojos cansados y el aliento extraño. Elvira, siempre atenta, intentaba hablar con él, pero Pablo esquivaba las preguntas con excusas. «Solo estoy cansado, mamá. El instituto es duro». Una noche, Aurelio lo esperó en el porche como cuando Pablo era niño. Cuando el chico llegó, oliendo a cerveza, Aurelio lo miró con una mezcla de decepción y tristeza. «Pablo, ¿qué te está pasando?», preguntó. Pablo bajó la mirada sin saber qué responder. Por primera vez sintió que estaba traicionando la confianza de sus padres. En el instituto, la influencia de Eros y Raspi crecía. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre Granada, Eros propuso algo nuevo. «¿Sabes qué molaría? Saltarnos toda la mañana. Podemos ir a los tejados del barrio viejo. Es una pasada, Pablo. Te va a encantar». Pablo frunció el ceño. «Tejados, suena peligroso». Raspi se rió. «No seas aburrido, hombre, es solo un juego. Además, te invitamos a unas cervezas después». Pablo, atrapado entre el miedo y el deseo de encajar, asintió. No sabía que esa decisión lo llevaría al borde de la tragedia. El sol se ocultaba tras los edificios antiguos de Granada, pintando el cielo de tonos rojizos y violetas. Pablo, con el corazón acelerado por la emoción y el alcohol, seguía a Eros y Raspi por una callejuela estrecha del barrio viejo. Las risas de sus amigos resonaban entre las paredes de piedra, y el aire cálido de la noche llevaba el aroma de jazmín mezclado con el humo de los cigarrillos. Habían pasado toda la tarde en el parque, bebiendo cervezas y hablando de aventuras que, en la mente de Pablo, parecían sacadas de una película. Pero ahora, la propuesta de Eros de subir a los tejados del barrio lo llenaba de una mezcla de entusiasmo y temor. «Vamos, Pablo, no seas gallina», dijo Eros, trepando ágilmente por una escalera de metal oxidada que llevaba al tejado de un edificio abandonado. Raspi lo siguió, con una sonrisa desafiante. «Es como volar, hombre. Una vez que lo haces, no hay vuelta atrás». Pablo, con las manos temblorosas, se aferró a los peldaños fríos. Nunca había hecho algo así. En Los Olivos, lo más arriesgado que había intentado era saltar desde una roca al río. Pero la presión de no decepcionar a sus nuevos amigos lo empujó hacia arriba. Cuando llegó al tejado, el mundo parecía diferente. Las luces de Granada titilaban a lo lejos, y el viento le revolvía el pelo. Por un momento se sintió libre. Los tres chicos comenzaron a saltar de un tejado a otro, riendo y gritando bajo la luna. Cada salto era un subidón de adrenalina, y Pablo, aunque asustado, no podía parar de reír. «Esto es increíble», gritó, mientras aterrizaba torpemente en un tejado cubierto de tejas rotas. Eros y Raspi lo animaban, alzando sus latas de cerveza como si fueran trofeos. Pero entonces Eros señaló un edificio más lejano. «Ese es el verdadero reto», dijo, con un brillo travieso en los ojos. «Si lo saltas, serás uno de nosotros de verdad». Pablo miró el hueco entre los edificios. Era más ancho que los anteriores, y abajo la calle oscura parecía un abismo. Su corazón latía con fuerza. «No sé si puedo», murmuró.
«No seas débil», exclamó Raspi, dándole una palmada en la espalda. «Si no lo haces, no eres nuestro amigo». Esas palabras dolieron más que el miedo. Pablo respiró hondo, dio un paso atrás y corrió hacia el borde. El mundo se desvaneció en un instante. El viento, las risas, las luces de la ciudad. Saltó. Por un segundo sintió que volaba. Pero sus pies no encontraron suelo. Cayó, y el grito de Eros y Raspi se mezcló con el rugido del vacío. De pronto, todo se volvió oscuro. Pablo ya no sentía el viento ni el dolor. Estaba caminando por un corredor largo y frío, donde las paredes parecían desvanecerse en sombras. Al final, una luz brillante lo cegaba, cálida y acogedora, pero a la vez intimidante. No sabía dónde estaba ni por qué. Sus recuerdos eran un torbellino. La cara de su madre, la bicicleta de su padre, las risas en el tejado. Pero algo en su interior le decía que debía seguir caminando hacia la luz. La luz se intensificó y ante él apareció una figura. Era un hombre anciano, con una barba blanca y unos ojos que parecían haber visto 1000 vidas. Vestía una túnica sencilla y su presencia transmitía una calma infinita. «Te estaba esperando, Pablo», dijo con una voz profunda pero amable. Pablo, desorientado, dio un paso atrás. «¿Quién eres? ¿Dónde estoy?», preguntó con el corazón en un puño. «Me llamo Pedro. Soy el guardián de estas puertas», respondió el hombre, señalando una gran puerta dorada que se alzaba tras él, rodeada de nubes. «Este es el umbral entre la vida y lo que viene después. Pero no temas, no estás aquí por casualidad». Pablo sintió un escalofrío. «¿Estoy muerto?», preguntó con la voz temblorosa. Pedro sonrió suavemente. «La muerte no es el fin, Pablo, es solo un paso. Pero tu corazón, aunque bueno, se ha desviado. No eres aún digno de cruzar estas puertas. Sin embargo, te ofrezco una oportunidad para redimirte». Pablo, confundido, negó con la cabeza. «¿Redimirme? No entiendo. Siempre he intentado ser bueno. Mis padres...» Pedro alzó una mano para interrumpirlo. «Lo sé, Pablo. Conozco tu corazón, pero has seguido un camino equivocado. Y ahora tienes una misión. Si la cumples, podrás cambiar no solo tu destino, sino el de muchos». Pablo tragó saliva. «¿Qué misión?», preguntó. «Debes viajar al pasado, al año 1376, y evitar una guerra que comenzará en 2 días. Una guerra que matará a 7.652 personas y dejará un rastro de dolor. El rey Juan planea un ataque que será una tragedia para la humanidad. Tu tarea es convencerlo de que elija la paz». Pablo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Yo? ¿Cómo voy a convencer a un rey? Solo soy un chico de 17 años». Pedro lo miró con ojos llenos de confianza. «Con fe, Pablo, todo se consigue con fe. Es el arma más poderosa que existe. Confío en ti y en tu corazón». Antes de que Pablo pudiera responder, la luz se intensificó, envolviéndolo. Sintió que caía, pero no había miedo, solo una extraña paz. Cuando abrió los ojos ya no estaba en el corredor. Pablo despertó en un campo dorado, bajo un cielo tan azul que parecía pintado. El aire olía a trigo y a tierra húmeda, y a lo lejos se escuchaba el canto de los pájaros. Se incorporó, aturdido, y miró a su alrededor. Estaba en un camino de tierra que serpenteaba entre colinas verdes, salpicadas de olivos y viñedos. Las casas a lo lejos eran de adobe, con tejados de paja, y los aldeanos, vestidos con ropas simples de lino, trabajaban en los campos. Pero lo que más llamó su atención fue su propia ropa. Seguía llevando el pijama azul que usaba la noche del accidente. Se sentía ridículo, como un extraño en un cuadro antiguo. «¿Dónde estoy?», murmuró tocándose la cabeza. Recordó las palabras de Pedro. El año 1376. Una misión, un rey. Todo parecía un sueño.
pero la brisa fresca y el peso de la tierra bajo sus pies eran demasiado reales. Decidió caminar por el sendero, guiado por una intuición que no podía explicar. Los aldeanos lo miraban con curiosidad, algunos sonriendo, otros susurrando sobre su extraña vestimenta. Un niño pequeño, corriendo descalzo, se acercó y le ofreció una manzana. «Para ti, señor», dijo con timidez. Pablo sonrió y aceptó, agradeciendo con un gesto. La amabilidad de la gente lo sorprendía. Era como si el mundo entero estuviera en paz. Tras caminar una hora, llegó a un pequeño pueblo. Las casas eran humildes, con puertas de madera y ventanas adornadas con flores. En el centro, una fuente de piedra burbujeaba y un grupo de mujeres lavaba ropa mientras charlaba. Pablo se acercó sediento, pero antes de que pudiera pedir agua, un hombre de mediana edad lo saludó desde la puerta de una casa. «Buenos días, viajero», dijo con una voz cálida. «Pareces perdido. ¿Necesitas ayuda?» El hombre, de rostro curtido por el sol y manos callosas, tenía una sonrisa que inspiraba confianza. «Me llamo Arturo», añadió tendiéndole la mano. Pablo, agradecido, se presentó. «Soy Pablo. No sé muy bien cómo llegué aquí. Busco al rey Juan». Arturo alzó una ceja intrigado. «¿El rey Juan?» «No es fácil verlo, muchacho. Su castillo está a una hora de aquí, pero dime, ¿por qué lo buscas? Y, si me permito, ¿por qué vas vestido como si acabaras de salir de la cama?» Pablo se sonrojó, mirando su pijama. «Es una larga historia», respondió, esquivando la pregunta. Arturo rió. «Bueno, ven conmigo. Mi hija Maribel está preparando la comida. Únete a nosotros y luego te indicaré el camino al castillo». Entraron en la casa, un espacio sencillo con una mesa de madera y un hogar donde crepitaba un fuego. Maribel, una joven de unos 16 años, estaba removiendo un caldero de estofado. Su cabello oscuro caía en trenzas, y sus ojos, de un castaño profundo, brillaban con curiosidad al ver a Pablo. «Encantada de conocerte», dijo, sonriendo. «Soy Maribel. Siéntate. La comida estará lista pronto». Pablo, abrumado por la hospitalidad, tomó asiento. El aroma del estofado, con especias y verduras frescas, llenaba la casa, recordándole las comidas de su madre. Mientras comían, Arturo y Maribel le hicieron preguntas. «¿De dónde vienes, Pablo?», preguntó Maribel, mirándolo con interés. Pablo dudó. No podía contar la verdad sin parecer loco. «Vengo de un lugar lejano», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Estoy aquí porque tengo que hablar con el rey sobre algo importante». Arturo frunció el ceño. «El rey Juan no es conocido por su paciencia. Ten cuidado, muchacho, pero si necesitas un lugar donde pasar la noche, aquí tienes una cama». Maribel asintió. «Y si quieres, mañana te enseño el pueblo. Es pequeño, pero muy bonito». Pablo sintió una calidez que no había experimentado desde que dejó Los Olivos. La amabilidad de Arturo y Maribel era genuina, y por primera vez desde el accidente no se sentía solo. «Gracias», dijo con una sonrisa sincera. «No saben cuánto lo aprecio». Mientras comían, Maribel bromeó sobre su pijama, y los tres rieron hasta que el sol comenzó a ponerse. Pablo, mirando por la ventana, pensó en su misión. El castillo del rey Juan lo esperaba, y con él la oportunidad de cambiar el destino de miles de personas. Pero también sentía, en el fondo de su corazón, que este pueblo y esta familia marcarían su vida para siempre. El sol del mediodía brillaba con fuerza sobre las colinas de Castilla, iluminando el camino de tierra que conducía al castillo del rey Juan. Pablo caminaba con pasos firmes, aunque su corazón latía con una mezcla de determinación y miedo. El paisaje a su alrededor era un mosaico de campos de trigo dorado y olivares,
con el canto de las cigarras acompañando cada paso. Su pijama azul, ahora polvoriento, contrastaba con las ropas de lino y lana de los aldeanos que encontraba en el camino. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con recelo, pero todos le devolvían el saludo cuando él alzaba la mano con una sonrisa tímida. El castillo se alzaba imponente en la distancia, con murallas de piedra gris que parecían desafiar el cielo. Sus torreones, coronados por banderas ondeantes, proyectaban sombras largas sobre el valle. Pablo sintió un nudo en el estómago al acercarse. Recordaba las palabras de Pedro, el guardián de las puertas. Con fe, Pablo, todo se consigue con fe. Pero convencer a un rey de detener una guerra parecía una tarea imposible para un chico de 17 años, vestido con un pijama y sin más armas que su corazón. Al llegar a la entrada del castillo, 2 guardias con armaduras relucientes y lanzas cruzadas le bloquearon el paso. Sus rostros, endurecidos por años de servicio, no mostraban amabilidad. «¿Quién eres? ¿Y qué buscas?», gruñó uno de ellos, mirando con desdén la ropa de Pablo. «Me llamo Pablo», respondió, tratando de mantener la voz firme. «Vengo a hablar con el rey Juan. Es una cuestión de vida o muerte». El segundo guardia soltó una risa seca. «¿Tú, un muchacho en pijama, quieres ver al rey? Vete antes de que te arrojemos al calabozo». Pablo sintió que el miedo lo paralizaba, pero pensó en las 752 personas que morirían si no cumplía su misión. «Por favor», insistió alzando la voz, «si no me dejan pasar, la sangre de miles de inocentes caerá sobre sus conciencias». Los guardias intercambiaron una mirada, sorprendidos por la audacia del chico. El más joven, con un destello de duda en los ojos, dijo: «Espera aquí, iré a consultar con el capitán». Mientras esperaba, Pablo observó el patio del castillo. Soldados entrenando con espadas, sirvientes cargando cestas de pan y barriles de vino, y un grupo de nobles discutiendo bajo un roble. Todo parecía tan vivo, tan ajeno a la tragedia que se avecinaba. Minutos después, el guardia regresó. «El rey acepta verte, pero no hagas que se arrepienta», dijo, señalando un arco que llevaba al interior. Pablo tragó saliva y lo siguió, sintiendo el peso de cada paso. El salón del trono era una maravilla. Columnas de mármol, tapices con escenas de batallas y un trono de madera tallada cubierto de terciopelo rojo. El rey Juan, un hombre de unos 40 años, con una barba recortada y ojos penetrantes, lo observó desde su asiento. Vestía una túnica bordada con hilos de oro, y su corona brillaba bajo la luz que entraba por los vitrales. «Habla, muchacho», dijo el rey con una voz grave que resonó en el salón. «Y más te vale que sea importante, porque no tengo paciencia para tonterías». Pablo, nervioso, hizo una reverencia torpe, recordando las historias de caballeros que su padre le contaba. «Majestad, con todo respeto, vengo a advertirle. Dentro de 2 días iniciará una guerra que matará a 752 personas, incluyendo niños y ancianos. Le suplico que lo reconsidere. Esta guerra solo traerá dolor y destrucción». El rey lo miró con incredulidad. Luego soltó una carcajada que hizo eco en las paredes. «¿Un niño vestido como bufón se atreve a decirme qué hacer? ¿Quién eres para saber lo que planeo? Vete ahora mismo, o haré que te corten la cabeza». Los guardias dieron un paso adelante, y Pablo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Señor, por favor», intentó decir, pero el rey alzó una mano. «Fuera», rugió, derrotado. Pablo agachó la cabeza y salió del salón, con el eco de las risas de los cortesanos persiguiéndolo. Mientras caminaba de regreso al pueblo, el peso de su fracaso lo aplastaba. Había decepcionado a Pedro, a las miles de personas que dependían de él, y a sí mismo.
El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo intenso, como si presagiara la sangre que correría si no lograba su cometido. Pensó en sus padres, en los olivos, en la vida que había dejado atrás. «No puedo rendirme», murmuró apretando los puños. Decidió volver a la casa de Arturo y Maribel, buscando refugio y un momento para reflexionar. Al llegar, Maribel lo recibió con una sonrisa que por un instante disipó su tristeza. «¿Cómo te fue?», preguntó mientras le ofrecía un cuenco de agua fresca. Pablo suspiró. «El rey no quiso escucharme. Me echó como si fuera un loco». Arturo, que estaba arreglando una silla junto al fuego, negó con la cabeza. «El rey Juan es testarudo, muchacho, pero no te desanimes. A veces las cosas importantes requieren más de un intento». Maribel, sentándose a su lado, añadió: «Quédate esta noche. Mañana pensaremos en algo. No estás solo, Pablo». La calidez de sus palabras lo reconfortó. Mientras cenaban un guiso de lentejas, Pablo sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en un lugar donde lo aceptaban tal como era, pijama y todo. Pero en su interior, la misión seguía pesando como una losa. No sabía cómo convencer al rey, pero algo en los ojos de Maribel, llenos de esperanza, le dio fuerzas para no rendirse. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, y el aroma de los campos llenaba la casa de Arturo. Pablo se despertó en una cama sencilla, cubierto con una manta de lana tejida a mano. Por un momento olvidó dónde estaba, hasta que el canto de un gallo y el murmullo de Maribel en la cocina lo trajeron de vuelta a la realidad. Se levantó, aún con el pijama polvoriento, y encontró a Maribel moliendo trigo en un mortero. «Buenos días», dijo ella, con una sonrisa que iluminaba la habitación. «Pensé que te vendría bien un paseo para despejarte. El bosque de aquí cerca es mi lugar favorito. ¿Vienes?». Pablo asintió, agradecido por la distracción. Mientras Arturo se quedaba en casa, ocupado con sus herramientas, los dos jóvenes salieron hacia el bosque. El sendero serpenteaba entre pinos y encinas, y el suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies. Maribel caminaba con ligereza, señalando pájaros y flores, contándole historias de su infancia. Cuando era pequeña, venía aquí cada vez que estaba triste, dijo, deteniéndose junto a una roca lisa al borde de un arroyo. «Siéntate aquí y escucha el agua. Te hace olvidar las preocupaciones». Pablo se sentó, dejando que el sonido del arroyo lo envolviera. Por primera vez desde que llegó a este mundo, sintió una paz profunda. «En mi pueblo también tenemos un río», dijo, mirando el agua cristalina. «Pero nunca es tan tranquilo. Siempre hay ruido, coches, gente, máquinas». Maribel frunció el ceño, confundida. «¿Coches? ¿Qué son?». Pablo rió, dándose cuenta de lo extraño que debía sonar. «Son carruajes que se mueven solos, sin caballos, pero es complicado de explicar». Maribel lo miró con ojos brillantes. «Suenas como un trovador contando cuentos raros, pero me gusta escucharte». Los dos rieron, y por un momento Pablo olvidó la misión, el rey y el peso de su fracaso. Maribel, sentada a su lado, lo miró con seriedad. «Sé que estás preocupado por lo del rey, pero creo en ti, Pablo. Hay algo en ti, no sé, como si fueras diferente, como si hubieras nacido para hacer algo grande». Sus palabras lo tocaron profundamente. Nadie, excepto sus padres, le había hablado así. «Gracias, Maribel», dijo, con la voz entrecortada. «No sabes cuánto significa eso». Mientras caminaban de regreso al pueblo, Maribel le tomó la mano, un gesto sencillo pero lleno de calidez. «No te rindas», dijo.
Si ese rey no te escuchó, es porque aún no has encontrado las palabras correctas, pero las encontrarás. Pablo sintió un cosquilleo en el pecho, una mezcla de gratitud y algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Cuando llegaron a la casa, Arturo los esperaba con una jarra de vino y pan recién horneado. «¿Cómo está nuestro héroe?», preguntó con un guiño. Pablo sonrió, pero su mente seguía en el castillo, en el rey Juan, en las vidas que dependían de él. Esa noche, mientras yacía en la cama, Pablo no podía dormir. Las palabras de Pedro resonaban en su cabeza. Todo se consigue con fe. Pensó en Maribel, en su sonrisa, en la forma en que lo hacía sentir valiente. También pensó en sus padres, en los olivos, en la decepción en los ojos de Aurelio cuando llegó borracho. «No puedo fallarles», susurró en la oscuridad. Pero lo que no sabía era que, a pocos kilómetros de allí, el rey Juan tampoco dormía. Las palabras de Pablo, aunque dichas por un chico en pijama, habían plantado una semilla de duda en su corazón. ¿Y si el muchacho tenía razón? ¿Y si esa guerra, que él veía como una simple demostración de poder, se convertía en una masacre? La noche era larga, y el destino de Pablo estaba a punto de cambiar. La noche envolvía el castillo del rey Juan en un silencio inquietante, roto solo por el crepitar de las antorchas en los pasillos. El rey, sentado en su trono, no podía dormir. Las palabras de Pablo, aquel muchacho extraño vestido con un pijama azul, resonaban en su mente como un eco persistente. 7 y 6 personas morirán, había dicho. Juan, un hombre endurecido por años de batallas y decisiones difíciles, no estaba acostumbrado a dudar de sí mismo. Pero algo en la mirada de Pablo, una mezcla de miedo y convicción, lo había desarmado. ¿Cómo podía un chico saber algo que ni siquiera sus consejeros conocían? La guerra contra el reino vecino era un plan secreto, discutido solo en su cámara privada. Sin embargo, las cifras precisas de Pablo lo atormentaban. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando las colinas oscuras bajo un cielo estrellado. Recordó su juventud, cuando soñaba con ser un rey justo, no un tirano. Pero los conflictos con el reino vecino, que constantemente invadía sus tierras, lo habían empujado a planear un ataque. «Es solo una demostración de fuerza», se había dicho. Pero, ¿y si Pablo tenía razón? ¿Y si esa guerra desataba una masacre? La idea de miles de muertos, niños y ancianos entre ellos, le helaba la sangre. «No puedo ignorarlo», murmuró apretando los puños. A la medianoche llamó al jefe de la Guardia Real, un hombre corpulento llamado Diego, cuya lealtad era incuestionable. «Quiero que encuentren a ese muchacho, el del pijama», ordenó el rey con la voz firme pero teñida de urgencia. «Búsquenlo por todo el reino si es necesario. Lo quiero aquí antes del amanecer». Diego inclinó la cabeza. «Será hecho, Majestad». En menos de una hora, cientos de soldados a caballo salieron del castillo, sus antorchas iluminando los caminos como luciérnagas en la noche. Mientras tanto, en el pueblo, Pablo dormía inquieto en la casa de Arturo. Soñaba con su madre, Elvira, llorando en el porche de los Olivos, y con su padre, Aurelio, mirándolo con decepción. También soñaba con Maribel, con su risa y sus ojos castaños que parecían entenderlo sin palabras. Despertó con un sobresalto cuando un golpe fuerte resonó en la puerta. Arturo, con una vela en la mano, abrió y encontró a un soldado con armadura. «Buscamos a un tal Pablo», dijo el hombre con voz autoritaria. «El rey lo reclama». Maribel, que se había levantado alarmada, miró a Pablo con una mezcla de orgullo y preocupación. «Ve», susurró. «Es tu oportunidad».
Pablo, con el corazón acelerado, siguió al soldado. El viaje al castillo fue silencioso, salvo por el sonido de los cascos contra la tierra. Cuando llegó al salón del trono, el rey Juan lo esperaba de pie, sin la corona, como si quisiera hablar de igual a igual. «Lo primero, muchacho, es pedirte disculpas por mi comportamiento ayer», dijo el rey sorprendiéndolo. «Me llamo Juan, y soy el rey de este reino. Ahora dime, ¿de dónde vienes y cómo sabes lo que sabes?» Pablo respiró hondo, recordando las palabras de Pedro sobre la fe. «Majestad, vengo de un tiempo lejano, del futuro. Donde vivo, la gente viste así», dijo, señalando su pijama. «Sé de la guerra porque he visto lo que causará. 7.652 muertos, familias destrozadas, pueblos quemados. No quiero que eso ocurra. Usted puede evitarlo». El rey lo miró fijamente, buscando en sus ojos alguna señal de mentira. Pero lo que vio fue sinceridad, una sinceridad que lo desarmó. «El reino vecino nos provoca constantemente», explicó Juan. Si no actúo, pareceré débil. Pero no quiero ser recordado como un rey sanguinario. Dime, ¿por qué debería creerte?» Pablo, con la voz temblorosa pero firme, respondió: «Por 2 razones, señor. Primero, porque en su corazón sabe que digo la verdad. Si no, no me habría hecho venir. Y segundo, porque usted es un buen hombre y no quiere que su legado sea de sangre». El salón quedó en silencio. Los guardias, los cortesanos, todos contenían el aliento. Juan cerró los ojos, sumido en sus pensamientos. Recordó a su propia madre, que le enseñó a gobernar con justicia. Recordó las aldeas que había jurado proteger. Finalmente, abrió los ojos. «No atacaré», dijo con voz grave. «Intentaré negociar la paz. Pero ahora, vete, muchacho. Ese pijama me da dolor de cabeza». Pablo no pudo contenerse y saltó de alegría, haciendo una reverencia torpe. «Gracias, Majestad», exclamó. Mientras salía del salón, sentía que el peso del mundo se levantaba de sus hombros. Había cumplido su misión. Las 7.652 vidas estaban a salvo. Pero en el fondo de su corazón sabía que lo que venía a continuación sería aún más difícil: decidir qué hacer con su propia vida. El sol comenzaba a despuntar sobre el horizonte, tiñendo los campos de Castilla con tonos dorados y rosados. Pablo caminaba de regreso al pueblo, con el corazón ligero pero lleno de emociones encontradas. Había convencido al rey Juan. Había evitado una guerra, pero las palabras de Pedro resonaban en su mente. Si cumples la misión, podrás decidir tu destino. ¿Qué significaba eso? ¿Volver a su tiempo, a los olivos, con sus padres? ¿O quedarse en este mundo donde había encontrado una paz que nunca conoció en el suyo? Al llegar a la casa de Arturo, Maribel lo esperaba en la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa nerviosa. «¡Lo lograste!», exclamó corriendo a abrazarlo. Pablo rió, sorprendido por la calidez del gesto. No estaba seguro de poder hacerlo, admitió mientras entraban en la casa. Arturo, que estaba avivando el fuego, lo miró con orgullo. «Eres un muchacho valiente, Pablo. No cualquiera se enfrenta a un rey y sale vivo, mucho menos con un pijama como ese». Los 3 rieron, y por un momento, Pablo sintió que pertenecía a ese lugar, a esa familia. Durante el desayuno, un sencillo plato de migas con uvas frescas, Pablo les contó lo sucedido en el castillo. Maribel escuchaba con los ojos brillantes, interrumpiendo para hacer preguntas. «¿Y no te dio miedo?», dijo. «Ese rey tiene fama de cortar cabezas por menos». Pablo sonrió. «Estaba aterrado, pero pensé en lo que me dijiste ayer, en el bosque, que encontraría las palabras correctas, y las encontré». Maribel se sonrojó bajando la mirada. Arturo, notando la conexión entre los dos, carraspeó. «Bueno, muchacho, ¿qué harás ahora?».
Has hecho algo grande, mereces descansar. Pero Pablo sabía que no podía quedarse. Mientras ayudaba a Maribel a lavar los platos, sintió una presencia familiar. Cerró los ojos y la voz de Pedro resonó en su mente. Has cumplido, Pablo. Ahora debes elegir quedarte aquí, en este tiempo, con aquellos que te han acogido, o regresar a tu mundo, con tus padres. Pablo abrió los ojos sintiendo un nudo en la garganta. Miró a Maribel, que tarareaba una melodía mientras secaba un cuenco. Su risa, su bondad, la forma en que lo hacía sentir valiente, todo eso lo ataba a este lugar. Pero luego pensó en su madre, Elvira, y en su padre, Aurelio, esperándolo en los Olivos. Recordó la decepción en sus rostros cuando llegó borracho y supo que no podía abandonarlos. Maribel, Arturo, dijo sentándose a la mesa. Tengo que contarles algo. Les explicó con palabras cuidadosas que venía de otro tiempo, que su presencia allí era parte de una misión. Maribel lo miró con incredulidad, pero no con burla. Sabía que eras diferente, dijo suavemente, pero no imaginaba cuánto. Arturo asintió. Sea de donde seas, Pablo, has traído esperanza a este pueblo. Nunca lo olvidaremos. Esa tarde, Pablo y Maribel dieron un último paseo hasta el arroyo donde habían estado el día anterior. El agua brillaba bajo el sol, y los pájaros cantaban en los árboles. Nunca olvidaré este lugar, dijo Pablo, mirando el reflejo de Maribel en el agua. Ni a ti. Maribel lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Yo tampoco te olvidaré, Pablo. Pero si tienes que irte, prométeme que serás feliz, que vivirás con el mismo corazón grande que tienes ahora. Pablo asintió, incapaz de hablar. Se abrazaron y por un momento el mundo pareció detenerse. Cuando regresaron a la casa, Arturo los esperaba en la puerta. «Que tengas un buen viaje, muchacho», dijo con la voz quebrada. «Y si alguna vez vuelves, aquí tendrás un hogar». Maribel, conteniendo las lágrimas, le dio un pequeño amuleto de madera tallada, una cruz diminuta. «Para que me recuerdes», dijo. Pablo la guardó en el bolsillo de su pijama, sintiendo que dejaba una parte de sí mismo en ese pueblo. Mientras se alejaba por el sendero, con Arturo y Maribel despidiéndolo desde la puerta, Pablo sintió una luz cálida envolviéndolo. Cerró los ojos y la voz de Pedro resonó de nuevo. «Has elegido bien, Pablo. Tu corazón te honra». Cuando abrió los ojos, el paisaje medieval había desaparecido. Estaba en una cama de hospital, con el pitido de las máquinas a su alrededor. Había vuelto a su tiempo, a los Olivos, pero el recuerdo de Maribel y el amuleto en su mano le decían que todo había sido real. El pitido constante de las máquinas llenaba la habitación del hospital, un contraste abrupto con el canto de los pájaros y el murmullo del arroyo que Pablo había dejado atrás. Abrió los ojos lentamente, sintiendo un dolor sordo en todo el cuerpo. La luz blanca del techo lo cegaba, y el olor a antiséptico le irritaba la nariz. Estaba en una cama, con tubos conectados a su brazo y una sábana áspera cubriéndolo. Su pijama azul, ahora limpio pero arrugado, seguía siendo el mismo que llevaba en el tejado de Granada y en los campos de Castilla. En su mano, apretaba el pequeño amuleto de madera que Maribel le había dado. Una cruz tallada que confirmaba que todo lo vivido no había sido un sueño. «Pablo, gracias a Dios», exclamó una voz familiar. Era Elvira, su madre, que estaba sentada junto a la cama, con los ojos rojos de tanto llorar. Aurelio, de pie junto a ella, lo miraba con una mezcla de alivio y preocupación. «Hijo, nos tenías muy preocupados», dijo, con la voz quebrada. Pablo intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Elvira le acercó un vaso de agua, y él bebió lentamente, sintiendo cómo la realidad de su mundo regresaba.
Lo siento mucho, murmuró mirando a sus padres. No quería hacerles sufrir. Recordó la noche en el tejado, el alcohol, las risas de Eros y Raspi, y la caída que lo llevó al borde de la muerte. Pero también recordó la misión, el rey Juan, y a Maribel, cuya sonrisa aún vivía en su corazón. No sé cómo explicarlo, pero he aprendido algo importante, dijo, apretando el amuleto. Elvira le tomó la mano sin preguntar más. Lo importante es que estás aquí, hijo. Todo lo demás se arreglará. Los días siguientes en el hospital fueron un torbellino de emociones. Los médicos le explicaron que había sufrido una conmoción cerebral y varias contusiones tras caer del tejado, pero milagrosamente no tenía lesiones graves. «Alguien allá arriba te está cuidando», dijo una enfermera con una sonrisa mientras cambiaba su vendaje. Pablo asintió, pensando en Pedro y en las puertas del cielo. Sabía que su supervivencia no era casualidad. Cuando fue dado de alta, Pablo regresó a Los Olivos. El pueblo, con sus calles empedradas y sus naranjos, le parecía ahora más valioso que nunca. La casa de sus padres, con su crucifijo en la chimenea y el aroma de los pestiños de Elvira, era un refugio de amor. Pero algo en Pablo había cambiado. Ya no era el chico que buscaba encajar a cualquier precio. La misión en el pasado le había enseñado el valor de su corazón y la importancia de la fe, no solo en Dios, sino en sí mismo y en las personas que lo rodeaban. Una tarde, mientras ayudaba a Aurelio a limpiar la bicicleta, Pablo decidió hablar. «Papá, sé que los decepcioné. Lo del alcohol, los amigos, no era yo. Pero prometo que voy a ser mejor». Aurelio lo miró con una sonrisa cansada pero sincera. «Todos cometemos errores, hijo. Lo importante es que los reconozcas y sigas adelante. Tu madre y yo siempre estaremos aquí». Pablo sintió un nudo en la garganta y abrazó a su padre, como cuando era niño y esperaba su regreso en el porche. En el instituto, Pablo tomó una decisión difícil: alejarse de Eros y Raspi. Cuando lo vieron en el patio, intentaron convencerlo para volver al parque, pero él negó con la cabeza. «No es mi camino», dijo con una firmeza que lo sorprendió. Encontró nuevos amigos, chicos que compartían su amor por los libros y la música, y poco a poco recuperó su confianza. Cada noche, antes de dormir, miraba el amuleto de Maribel, recordando su promesa de vivir con un corazón grande. Sabía que, aunque estaba de vuelta en su tiempo, una parte de él seguía en aquel pueblo medieval, junto al arroyo y la sonrisa de Maribel. El pueblo de Los Olivos también parecía notar el cambio en Pablo. En la iglesia, el padre Manuel lo felicitó por volver al coro, diciendo: «Se te ve diferente, Pablo, como si hubieras encontrado algo que te guía». Pablo sonrió sin contar su historia, pero en su interior sabía que la fe que Pedro le había enseñado era ahora su brújula. Cada domingo, al cantar en la misa, sentía que estaba más cerca de Maribel, como si su voz pudiera cruzar los siglos. El sol se ponía sobre Los Olivos, bañando el pueblo en una luz dorada que hacía brillar los tejados de teja. Pablo, ahora un anciano de 72 años, estaba sentado en una mecedora en el porche de su casa. Su cabello, antes oscuro, era ahora una corona de hebras blancas, y sus manos, marcadas por el tiempo, sostenían el amuleto de madera que Maribel le había dado hacía más de medio siglo. La cruz tallada, desgastada por los años, seguía siendo su tesoro más preciado, un recordatorio de un amor que nunca se desvaneció. La vida de Pablo había sido plena, aunque marcada por la ausencia de Maribel.
Nunca se casó, no porque no hubiera tenido oportunidades, sino porque su corazón seguía atado a aquella joven de ojos castaños que conoció en un tiempo lejano. Había dedicado su vida a enseñar en la Escuela de los Olivos, convirtiéndose en el maestro que su madre siempre quiso que fuera. Sus alumnos lo adoraban por sus historias, que parecían sacadas de un libro de aventuras, aunque nunca les contó la verdad sobre su viaje al pasado. La fe mueve montañas, les decía, y ellos asentían, sin saber cuánto significaban esas palabras para él. Aurelio y Elvira habían fallecido años atrás, dejando a Pablo con recuerdos agridulces. Había cuidado de ellos hasta el final, asegurándose de que nunca les faltara amor. La casa familiar, ahora suya, estaba llena de pequeños detalles que le recordaban a ellos. La bicicleta de Aurelio, aún en el cobertizo, y los cuadernos de recetas de Elvira guardados en la cocina. Pero también estaba llena de ecos de Maribel, el amuleto, una canción que tarareaba al recordar el arroyo, el aroma de las flores que plantaba en el jardín, inspirado en los campos de Castilla. Esa tarde, mientras el cielo se teñía de rosa, Pablo cerró los ojos y pensó en su vida. Había cometido errores en su juventud, pero la misión que Pedro le dio lo había transformado. Evitar la guerra del rey Juan no solo salvó miles de vidas, sino que le enseñó el poder de la fe y la bondad. Cada día, al despertar, rezaba por Maribel, con la esperanza de que, en algún lugar más allá del tiempo, ella estuviera bien. «Te esperaré siempre», le había dicho ella, y él vivía con la certeza de que un día se reencontrarían. El pueblo estaba tranquilo, como siempre. Los niños jugaban en la plaza, y el aroma de los naranjos llenaba el aire. Pablo, con el amuleto en la mano, sintió una paz profunda. Recordó las palabras de Pedro. Lo más importante es la fe. Esa fe lo había sostenido durante décadas, dándole fuerza para vivir con propósito, para ser un hombre bueno, como sus padres siempre quisieron. Pensó en Maribel, en su risa, en el calor de su mano junto al arroyo. «Pronto, amor mío», murmuró con una sonrisa. «Pronto nos veremos». Cuando el sol se ocultó, Pablo sintió un cansancio suave, como si el mundo lo invitara a descansar. Cerró los ojos y una luz cálida lo envolvió, la misma luz que había visto en el corredor hace tantos años. Escuchó la voz de Pedro, clara y amable. «Bienvenido, Pablo. Has vivido bien». Y entonces, entre las nubes, vio una figura acercándose. Era Maribel, tan joven y hermosa como la recordaba, con los brazos abiertos. Pablo sonrió, y por primera vez en 55 años sintió que estaba en casa.